Biblias en Marcos capítulo 8. Hoy día estaremos leyendo del versículo 1 al 10. Marcos capítulo 8, del versículo 1 al 10. Yo leo el primer versículo, después ustedes, y así en forma alternada. Y el último versículo lo leemos todos juntos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde tendrán pan a esto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habido dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que se pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron a los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Esta es palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, este pasaje parece una repetición de otro pasaje anterior que hemos estado hablando, cuando el Señor reproduce panes y peces igualmente para 5,000 personas. Pero aquí hay algo interesante que tenemos que observar. ¿Por qué Marcos el evangelista coloca estos 2 milagros muy similares en su libro? ¿Por qué es que él incorpora estos 2 milagros? El Señor tiene compasión en este pasaje de la necesidad de salvación, y además tiene también compasión de las necesidades diarias de las personas. Él provee la salvación eterna y satisface también sus necesidades. El versículo clave está en el versículo 2, cuando el evangelista Marcos narra y dice las palabras del Señor: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y el Señor mismo dice: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Padre, bendice tu palabra y háblanos, Señor, con el Espíritu Santo de la promesa, como siempre, y que podamos, Señor, aprender para poder nuestras vidas, Señor, confrontar delante de ti y ser mejor cada día. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo continúa su ministerio, pero esta vez en territorio gentil. Estaba haciendo en Galilea, va a la parte de Tiro y Sidón, y ahora va a la parte de Decápolis, que eran 10 ciudades que habían hecho un convenio para defenderse de la criminalidad que había en el desierto. Por eso se llamaba Decápolis, Deca, 10, polis, ciudades. Entonces eran 10 ciudades. Pero no dice exactamente en qué lugar ocurre este milagro, en este territorio. O sea, hay una diferencia entre este pasaje que estamos hablando, que es de milagro para 4,000 personas, y entre el pasaje que hablamos más antes en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44, en el sermón titulado Provisión y Compasión. También provee el Señor. Hay una diferencia. El lugar donde estaba haciendo este milagro era en Galilea, en cambio este otro es en el territorio gentil. Pues donde la gente los había alcanzado era el primer milagro, y querían seguir escuchando la palabra de Dios, cuando el Señor los manda y les dice a los discípulos: vayan a un lugar desierto, allá van a descansar. Pero la gente, escuchando esto, viéndoles llegar, llegaron antes que ellos caminando, y cuando ellos bajan del barco, allá es que empiezan a escuchar la palabra del Señor. El Señor tiene compasión, estaban de hambre y multiplica los panes y los peces. Pero esto era diferente. La gente había ido tras del Señor, pero en este caso no habían ido exactamente detrás del Señor, ni se habían adelantado en el camino del Señor. En este caso, habían estado 3 días ya con el Señor. Y el hecho es que no tenían qué comer. Pues no había el 7-Eleven ni McDonald's en esos lugares, ¿no?, para comprar. Y cuando el Señor multiplica los panes y los peces para una multitud de 5,000 personas, los discípulos le piden al Señor despedir a la multitud porque la hora era avanzada y no tenían qué comer. Y en este caso,
Ya estuvo la multitud con el Señor por 3 días y los discípulos no le están pidiendo al Señor despedir a la multitud, solamente que el Señor está mirando primeramente su necesidad espiritual y en segundo lugar que su necesidad física, que no tienen que comer. Por eso este sermón se titula Necesidad y compasión. Dios ve todas nuestras necesidades, no solamente las espirituales, sino también nuestras necesidades físicas. Por eso es una equivocación pensar que solamente Dios se ocupa de lo espiritual, también se ocupa de lo material. En este pasaje vamos a ver, y como vimos también en el capítulo 6 de Marcos, cuando hacen la multiplicación de los 5,000 panes para 5,000 personas, que Dios es el proveedor. No importa quién sea tu jefe, no importa quién te firme el cheque, no importa quién te pague el cash que tú ganas, no importa quién te coloque el dinero en la cuenta, si es transfer directamente tal vez a tu cuenta. Quiero decirte que últimamente el proveedor es Dios. Dios te da a través de quienes te emplean, no es tuyo. Mucha gente dice, es mi trabajo, pues yo hago lo que quiero con mi plata. No es tu trabajo, es cierto. Pero la provisión viene de Dios, porque si el corazón de Dios no estuviese en el corazón de esas personas, ellos no tuviesen gracia ni voluntad de darte trabajo. Pero el Señor dice, hace llover para buenos y para malos. Entonces aquí hay, del versículo 1, podemos ver aquí, en aquellos días, dice, como había una gran multitud y no tenían qué comer. Así empieza narrando Marcos. Está claro que el Señor no quiere que pasen hambre, especialmente si han venido a estar con Él, para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que hablaba con los niños. Lo importante de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante escuchar la palabra de Dios? Porque la Biblia tiene verdades que te evitan los problemas cuando los practicas. Tiene verdades que cuando tú obedeces esas verdades de cómo se maneja un hogar, cómo se vive, cómo se piensa, cómo se actúa, qué actitudes tienes que tener, cuando obedeces la palabra de Dios, evitas grandes problemas en tu vida. ¿Sabe, hermanos? Yo hago consejería pastoral muchos años. Y generalmente las personas tienen problemas porque practican cosas que no están en la palabra del Señor. Y tienen problemas. Van a tener, no es que no van a tener problemas, porque cuando no se practica la palabra del Señor, las consecuencias pecaminosas son claras. Y está claro que aquí el Señor no quiere mandarles sin comer, porque habían venido a escuchar la palabra de Dios. Habían estado 3 días estas personas con Él. Habían llenado, satisfecho su alma, pero ahora su estómago estaba buscando alimento también. La situación era que no tenían comida. El Señor es el proveedor. Él da todas las cosas a todas las personas. Aunque las personas digan que tengan, pero Él es la fuente de todo. Él hace salir el sol para buenos y para malos. Lo mismo que hace llover para buenos y para malos. Él es el proveedor de todos. Esto el creyente lo tiene bien claro. A veces las parejas pelean, ¿no? Dicen, ya, ¿cuánto ganas vos? A veces escuchan las parejas, ¿no? Yo gano tanto. Entran en competencia hombre y mujer a veces. Y no ven que el proveedor es Dios, y además que una sola economía las parejas deben llevar. O sea, no debe haber economías separadas. Los creyentes llevan una sola economía. Sino, ¿dónde está el compromiso de ser uno en el Señor? Entonces, aquí estamos viendo que Dios es el proveedor. Y aquí una multitud le ha seguido a escucharle. A tierras gentiles, la gente está de hambre. Si bien muchos de esos no son judíos, pero todos fueron creados a la imagen de Dios, para la gloria de Dios, por tanto, recibirán igual tratamiento. Necesitan comer y no tienen nada que comer. Han escuchado la palabra, pero no tienen nada que comer. Han aprendido las verdades de la palabra de Dios, pero no tienen nada que comer. Así mira el Señor. Cuando tú pones prioridad a las cosas de Dios, a aprender las verdades de Dios y practicas las verdades de Dios, Dios no te mira pasar necesidad. Va a suplir tu necesidad. Eso no quiere decir que te va a dar para que acumules riqueza, porque pensar en acumular riqueza solamente es desconfiar de la soberanía de Dios. Eso no quiere decir que Dios no quiere que algunos tengan más riqueza que otros, pero es asunto de mayordomía. Dios sabe a quién darle más y a quién darle menos. Para algunos su propia bendición es su tropiezo. Compran una casa y ya no quieren servir al Señor. Tienen un mejor trabajo y ya no quieren servir al Señor. Se alejan. Preferible no tener un buen trabajo. Es mejor estar sufriendo necesidad y estar siguiendo fielmente al Señor. Así lo ve el Señor. Hermanos, aquí parece que muchos piensan que a Dios no le importa cómo estemos nosotros, si tenemos o no tenemos. Sin embargo, Dios tiene cuidado de todos. Algunos me dirán, pero también yo tengo que trabajar el día domingo, y porque yo tengo que cubrir las necesidades.
Pero si por aprender la palabra de Dios o por satisfacer el hambre espiritual que uno tiene, te pudieses ver en una situación donde no tuvieses que comer, el Señor está velando por ti. No morirás de hambre. El Señor es tu proveedor. Dale tiempo al Señor. Cuando he estado a la vez en la comunidad inmigrante, pero tengo que trabajar domingo, que tengo que trabajar domingo. Dale tiempo al Señor. Él va a velar por tus necesidades, porque Él es el proveedor. Porque Él te hace caer en gracia. Hermanos, recuerdo cuando llegué los primeros años de aquí, yo buscaba trabajo y decía, mi oración era, Señor, no me permitas que un día no trabaje. Porque un día no trabajo afecta a toda la economía, pues son 6 hijos, Señor. Y el pesito más ahora, ¿no? Esas veces no había el peso. Y cuando yo llegaba a algún trabajo, le decía, por favor, deme trabajo. Y me miraba, ¿y por qué usted pide por favor? ¿Sabes que yo tengo 6 hijos, Señor? Por favor, deme trabajo. Hermanos, nuestro proveedor es Dios, y Dios nos hace caer en gracia de los ojos de las personas a las cuales nosotros vamos y solicitamos trabajo. Porque Dios toca los corazones, Dios mueve los corazones. Y recuerdo una vez, hermanos, cuando llegué a este trabajo, y había la peor nieve y yo estaba llegando al trabajo. Los demás no llegaban, yo llegaba, unos 2 o 3 llegábamos. Y mi jefe había puesto atención a eso. Y me dice, Juan, vos en la peor nieve llegas. Me gusta la gente como tú, que cumple. A pesar de la nieve, llegas tú. Y me dice, mire, en 15 días te vamos a subir $1 más. Y pasa la siguiente semana y me dice, ¿sabes, Juan? Te vamos a subir $2. En 3 semanas me ha subido 3 veces lo que yo ganaba. Dios pone gracia en los ojos de las personas. Tú pones el esfuerzo, el sacrificio, pero Dios pone en los ojos, en el corazón de las personas la gracia para darte, porque Dios es tu proveedor. Este pasaje, esa es una de las cosas que está queriendo enseñar. Dios es tu proveedor. Tú pones el esfuerzo. Ahora, si tampoco tú practicas, si tampoco tú pones tu parte, tampoco Dios te va a bendecir. Dice, mira que te mando, que te esfuerces, le dice el Señor, a través de Moisés a Josué. Y que seas valiente, dice, ¿no? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dice, mira que te mando, que te esfuerces. O sea, no viene así nomás sentado. Tienes que también esforzarte, tienes que ser hábil para hacer tu trabajo, hacerlo bien, cumplir, hacerlo correctamente, como debe ser. Entonces, Dios te bendice. Así Dios es tu proveedor. Por eso, se expresa de esta manera el Señor y dice, y llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. El texto no explica cómo es que llegaron estas personas a aquel lugar. Lo único que dice es que estaban allá. Habían estado por 3 días, no tenían que comer. Y el Señor sintió compasión por ellos. Ya que la compasión, como se puede ver en Marcos capítulo 6, en el pasaje que hemos hablado, en el sermón titulado Compasión y Provisión, la compasión que el Señor siente en este capítulo 6 de Marcos es que siente compasión porque eran como ovejas sin pastor, dice. No había quien les enseñe la palabra de Dios. No había quien les enseñe las verdades que les hagan vivir bien, una calidad de vida buena en esta vida y una calidad de vida garantizada después de la muerte. Él tuvo compasión de eso. Pero en este caso, está sintiendo compasión porque las personas no tenían que comer. Ya habían sido alimentados con las verdades de la palabra de Dios. Ahora no tenían que comer. Tenían necesidad física. O sea que los discípulos, primeramente en el pasaje de Marcos capítulo 6, 30 al 44, en el sermón de compasión y provisión, el Señor escucha de los discípulos que los despida para que vayan a comer a los alrededores. En cambio, en la multiplicación de los 4,000, en este milagro, el Señor siente compasión por la necesidad física de alimentación de estas personas. El Señor siente compasión por la necesidad física de alimento. El texto dice que no tenían que comer. En cambio, en la alimentación de los 5,000, Él tuvo compasión porque carecían de enseñanza. Está en Marcos 6, 31 al 34. O sea, el Señor tiene igual compasión cuando no sabe sus verdades. Por eso a veces es inconsistente decir, Señor, dame trabajo, dame dinero, dame esto, dame lo otro. Y jamás le pedimos, Señor, enséñame tus verdades. Que cuando yo lea la Biblia,
aprenda tus verdades. O sea, es bien inconsistente. ¿Cómo queremos que el Señor nos bendiga? ¿Cómo queremos que el Señor nos dé si nosotros no hacemos ni intención de aprender sus verdades y practicar sus verdades en nuestras vidas? Esta multitud de 4,000 había aprendido verdades, ciertas verdades habían aprendido, habían escuchado del Señor. Ahora estaban de hambre y el Señor estaba listo para ver de qué manera puede proveer sus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje muestra la importancia de aprender la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Eso está mostrando este pasaje, que no es suficiente la comida. La comida viene después de que uno ha aprendido las verdades de la palabra del Señor. Porque solamente mirar en lo material, pedir la ayuda de Dios en lo material es vanidad. Pero si nosotros pedimos la ayuda de Dios para aprender su palabra, estamos pidiendo apropiadamente. En el versículo 31 de Marcos 6 dice, y les dijo, venid vosotros, aparta un lugar desierto y descansad un poco. Y de esta manera los manda a un lugar desierto y allá la gente viene y allá multiplica para los 5,000. O sea que el Señor tiene compasión por carecer de enseñanza de su palabra. Era como por no tener pastor quien les enseñe. Y también de las necesidades físicas. Y en ese mismo sermón mencionamos las cosas importantes para aprender de lo que carecemos de enseñanza, si carecemos de enseñanza. Parte del pastoreo de la congregación es enseñar la palabra de Dios, las doctrinas más importantes, las enseñanzas más importantes, en nuestro caso las doctrinas de la vida cristiana, las doctrinas fundamentales, las doctrinas del ministerio. Son cosas que nosotros, al igual que tenemos hambre y necesidades físicas y le pedimos al Señor, debiéramos pedirle a aprender también las doctrinas de la palabra del Señor. Por eso, cuánto me alegro cuando hay hombres que se deciden enseñar la palabra de Dios en su casa. Están haciendo lo correcto. Las consecuencias son bendición, no hay otra cosa. Porque obedecen a Dios en lo primero que necesitan. Otra vez la razón por la que no tenían comida era porque estuvieron con el Señor. Tenían una buena razón para tener hambre. No habían podido ocuparse de la comida, pues estaban ocupados en la comida espiritual. Pues existe consistencia en lo que el Señor dijo y lo que vimos en la serie de las afirmaciones yo soy del Señor, 7 afirmaciones yo soy del Señor en el Evangelio según San Juan. En Juan capítulo 6, 25 al 35 hemos visto acerca de lo que dice el Señor, yo soy el pan de vida. Fíjese lo que dice. Hallándole al otro lado del mar, Juan 6, 25, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste allá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis porque habéis visto las señales. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad, y no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Ellos habían escuchado las palabras del Señor Jesucristo, esas 4,000 personas habían recibido el pan de vida. Habían escuchado aquel pan que vino del cielo, el mismo Dios encarnado, enseñándoles sobre la salvación, enseñándoles la forma en que hay que vivir correctamente, cómo deben vivir. Eso habían escuchado. Pero ocurre que sus estómagos estaban vacíos. Ocurre que tenían hambre. Habían satisfecho su necesidad espiritual. Ahora el Señor estaba velando por su necesidad física. Hermanos, esto es lo que hay que aprender de la palabra del Señor. Las necesidades físicas no son primero. Primero es la necesidad espiritual, el pan de vida. Eso es primero. Como dice la palabra del Señor, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuándo dicen amén? ¿Y sabe cómo puede probar que usted ha buscado lo primero? Si usted sabe las doctrinas bíblicas. ¿Conoce usted todas las doctrinas bíblicas?
¿Conoce usted la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los últimos eventos, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la mayordomía? ¿Las conoce o no? Si no las conoce, hermanos, usted está priorizando el pan físico, no está priorizando el pan espiritual. Por eso es que es importante estudiar la palabra del Señor. ¿Y cómo puede uno querer bendición si en su vida es inconsistente? Delante de Dios uno no le puede burlar. Pero tú sabes que yo necesito, sí necesitas, pero tu mayor necesidad, dice el Señor, es de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Aquí intentamos en este ministerio de que usted estudie de la mejor manera posible. Cuando no tiene tiempo, hasta por correspondencia tenemos. ¿Qué tal? O sea, no hay manera de decir no tengo tiempo. Y esto es lo que enseña este pasaje. El pueblo encuentra al maestro en este pasaje de Juan, y este les exhorta a que busquen la comida eterna de Dios, que les quiere dar y no la temporal. Ellos preguntan cómo obrar para Dios, a lo que él responde que crean en él, que ha sido enviado por Dios. Ellos le piden señales como el maná. Entonces Jesús les dice que Él es el pan del cielo. Estos habían comido la comida espiritual, ya estaban satisfechos de la comida espiritual, el pan de vida, y ahora estaban de hambre, necesitaban el pan terrenal, y el Señor tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque es primeramente Dios, primeramente necesitas saber de quién te ha creado para luego pedir lo que necesitas del estómago. Mire cómo la Escritura nos revela cómo piensa nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, y si os enviare en ayunas, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. No había posibilidad de que consigan comida sin que algunos desfallezcan de hambre. Y esta era su condición ahora, en su condición de proveedor del Señor. Y se cumplen las palabras del Señor cuando Él dijo, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es eso, el reino de Dios y justicia? Busque conocer de su Señor, del que le ha creado. Busque aprender las doctrinas bíblicas, busque aprender la palabra de Dios, lea la palabra de Dios por lo menos una vez al año, cada año. Marque su Biblia, muéstreme su Biblia para ver cuánto lee usted. Aprenda la palabra del Señor. Y aquí dice, más primeramente buscad el reino de Dios. Eso es buscar el reino de Dios y justicia primeramente. Y dice, las demás cosas os serán añadidas. A veces pedimos a Dios las añadiduras antes que lo principal. Andamos orando, pidiendo cosas que son añadiduras. Pero si obedeciéramos a Dios aprendiendo su palabra, entonces vienen las añadiduras. ¿Cuándo dicen amén? Algunos estaban lejos de su casa y no podían volver a su casa sin pasar hambre. Habían estado con el Señor por 3 días buscando su reino, aprendiendo. Ahora era tiempo que las añadiduras, su provisión. Ahora sí, habían estado 3 días, no sé cómo estarían de hambre, en ayunas, cómo estarían los hermanos ahí escuchando esa multitud al Señor. Pero sí podemos decir que ahora había llegado el momento de las añadiduras y su Padre, el proveedor, el Señor, iba a darles su necesidad física. Así mismo pasa con nosotros cuando le buscamos a Él primero, cuando dedicamos el día domingo al Señor, cuando hacemos su ministerio o llevamos las buenas noticias. Él provee, Él es fiel. Cuando servimos al Señor, Él es fiel. Cuando hablamos del Señor, cuando aprendemos del Señor, Él es fiel, no nos deja sufrir. Pero Él tiene compasión no solamente porque tienen hambre física, sino por su hambre espiritual. Pues eso les llevó allá, porque esta gente probablemente no había comido. ¿Qué les atraía para estar 3 días? ¿Usted iría a un lugar por 3 días y no le van a dar comida? ¿Iría el día de hoy? No iría, hermano. Lo primero que preguntaría, ¿y van a dar comida? No, yo también preguntaría, ¿van a dar comida? Pero estas personas 3 días habían estado sin comer. ¿Qué les interesaba? Les interesaba lo que decía el maestro. ¡Qué bendición, hermano! Entonces viene la añadidura, entonces viene la provisión de Dios cuando primeramente uno busca a Dios y conocer a Dios a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios se había acercado desde mucho tiempo antes al hombre, porque en Génesis capítulo 3 el hombre se alejó de Dios, porque la comunión era cercana en el Edén, pero el hombre pecó, desobedeció a Dios y le fue imputado el pecado. Entonces, desde entonces, Dios empezó a acercarse al hombre
empezando por Abraham, por Isaac, por Jacob, las 12 tribus de Israel, la esclavitud de Egipto, la tierra prometida, los profetas, las esclavitudes de Asiria y de Babilonia, eran hechos históricos que habían creado en los judíos el deseo de obedecer a Dios. Y aquí estaba el Señor mismo ahora enseñando su palabra. Israel había aprendido a alejarse de la idolatría con las 2 esclavitudes. Dejaron de ser idólatras, los israelitas desapareciendo en Asiria y los judíos pasando la cautividad babilónica. 70 años les curó de la idolatría y del paganismo. Ahora ahí estaba el Señor, el mismo Dios, creador del universo, sentado frente a 4,000 enseñando la palabra de Dios. Valía la pena pasar hambre y escuchar al Maestro. Pero ahora ellos estaban de hambre y el Maestro es su proveedor. El Maestro no les va a dejar pasar hambre. Los discípulos afirman que nadie les puede alimentar. Versículo 4 dice, sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? Aquí en el desierto, en el pasaje paralelo de Mateo 15:35 dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y en Marcos 6:38 dice, versículo 37, cuando alimenta a los 5,000, dice, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y que los demos de comer. No estaban entendiendo lo que el Señor estaba diciendo. Ahí el Señor Jesucristo iba a actuar como Dios creador. Él puede crear las cosas, Él es creador. Para Él un milagro es algo que siempre hace, todo el tiempo. No es, para nosotros es espectacular, para Él no. En este pasaje el Señor dice que no quiere despedirlos sin comer porque pueden desfallecer. Y sus discípulos responden muy parecido a lo que respondieron cuando alimentó a los 5,000. Que sería muy difícil, aún pagando mucho dinero, no podrían conseguir comida para ellos. Ellos habían visto la multiplicación de los panes y los peces anteriormente, como lo vimos en este sermón pasado, y otra vez los discípulos no tienen la respuesta acertada al planteamiento del Señor, que no les quiere enviar de hambre a sus casas, en otras palabras, no saben qué hacer. No recuerdan bien el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y este es el punto de Marcos también. A veces las personas no podemos captar lo que Dios nos quiere decir. Y por eso Marcos coloca por segunda vez un milagro semejante al de los 5,000, pero para 4,000 ahora. Porque los mismos discípulos no se acordaban cómo había resuelto esta situación cuando había mucha gente sin comida. ¿Cómo había resuelto el Señor esta situación? No se acordaban los mismos discípulos. Y tal vez Marcos piensa, los que lean tampoco se van a acordar. Así que repetiremos otro milagro parecido al de los 5,000. Ha tenido intención de que los que leamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, también podamos recordar cómo ha hecho Dios ese milagro por los 5,000. Y buscan a los discípulos una solución en el pensamiento y la razón. Lo que la razón dice, 200 denarios no alcanza. Nadie puede satisfacer de comida. Hermanos, cuando a veces tenemos situaciones difíciles, y empezamos a pensar en nuestras cabezas en la noche, a ver cómo voy a resolver esto, cómo va a ser. Y empezamos a razonar de una y otra manera. Y razonando no encontramos solución. ¿Verdad? Esto así, de otro, de esta manera voy a hacer, de esto, de esta. Razono por aquí, razono por allá. Así estaban haciendo los discípulos. Se estaban olvidando que el Señor es el creador, el Señor es el proveedor. Estás en una situación semejante. Una situación tal vez difícil. Una situación que tal vez no lo puedes resolver. Tal vez la razón, has razonado tanto que no puedes resolver, no hay de dónde encontrar la solución. Pero ahí está la fe, la confianza en quién es tu proveedor, no te va a abandonar. Pero primero dedícale el tiempo a comer el pan de vida, la palabra del Señor, su palabra. No hay pretexto para no poder aprender la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. No hay pretexto. Hasta la Biblia es tal vez el libro más económico para comprar. Hermanos, otra vez el Señor dice, y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. La pregunta es la misma cuando alimenta a los 5,000. Y todavía los discípulos no se dan cuenta. ¿Cuántos panes tienen? La misma pregunta que antes ha hecho. ¿Cuántos panes tienen? Está diciendo, quiero multiplicar. Y los discípulos no se acuerdan lo que había pasado antes.
El Señor tuvo compasión de una multitud que estuvo 3 días con Él y no quiere despedirlos sin comer. Los discípulos dijeron, ¿de dónde alguien la alimentaría? Y Él pregunta, ¿cuántos peces tienen? Las necesidades de ninguno pasan desapercibidas delante de Dios, es más, si creen en Él. El Señor tiene compasión por la necesidad de salvación y por las necesidades diarias de las personas. Él conoce tus necesidades, pero también conoce tu más grande necesidad. Tu más grande necesidad es de salvación. Tu más grande necesidad después de la salvación es de conocer más la palabra de Dios. De que tus hijos, tu familia aprendan la palabra de Dios. Porque no tiene sentido, como dijo el Señor. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le vale al hombre? ¿De qué le vale que tengas 30 casas para rentar? Un edificio completo te has comprado. Y que lo que te espera es la condenación en el infierno. ¿De qué te vale? ¿De qué le vale al hombre poseer el mundo y perder su alma? Entonces aquí está hablando bien claro. Dios tiene compasión de la necesidad de salvación, pero también tiene compasión de las necesidades de las personas. Versículo 6 dice, entonces mandó a la multitud para que se recostase en tierra y tomando 7 panes, dice, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y otra vez parece que la multiplicación de los panes se produjo en la mano de cada una de las personas. Pues parece que él partía el pan así, y le daba a uno esa mitad, y el otro le daba al otro, y cuando partía otra vez, y el otro seguía partiendo, y seguía, así parece que ha sido el milagro. No dice, no nada exactamente Marcos cómo ha sido, se dice que partió, parece que partió, le da al otro, parte y sigue habiendo, parte y sigue habiendo. En la mano de cada uno se veía el milagro del Señor. ¡Qué bendición! Y así Dios nos da. Y a veces cuando nos da no nos damos cuenta. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Cuando una cosa usted le ha pedido a Dios, ha pasado 3 meses y dice, oh, pero si esto le he pedido a Dios, ¿sí se acuerda? Cuando ya uno tiene, parece que ya no hay que dar gracias a Dios. Se entretiene con la bendición. En lugar de decir, Dios mío, gracias me acabas de dar. Cuando ya uno ha satisfecho su necesidad, ya se olvida quién le ha dado, ya ni siquiera da gracias a Dios. Hermanos, aquí la palabra nos está mostrando cómo Dios poderosamente puede actuar. El 7 dice, tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también que los pusiesen delante. Así es la provisión de Dios. Comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Así es cuando Dios da. Cuando Dios nos da, con su gracia nos da. Eso quiere decir el favor inmerecido. A través del favor inmerecido de las personas. Todo lo que Dios nos da, nosotros no merecemos. Por esas publicidades en la televisión que dicen, usted se merece usted no se merece nada. Yo no me merezco nada. Merecíamos la muerte, porque hemos nacido todos en pecado. Merecíamos la muerte, merecíamos estar condenados al infierno, porque necesitábamos del Señor Jesucristo. Hermanos, comieron y se saciaron. Pero antes habían comido el pan espiritual, el pan de vida. Siempre el Señor debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Aquí otra vez el Señor nos enseña la buena mayordomía. No desperdiciar la comida. Habían recogido 7 canastas. Aquí está hablando de la buena mayordomía. Es que es mi plata, pastor. Será tu dinero que has ganado tú, pero Dios ha provisto, y la provisión de Dios hay que cuidar. Así sea comida, así sea ropa. Si no lo vas a usar, obsequialo a otro. Si no vas a comer, dale a tu hermano, no lo botes a la basura. Pero yo he pagado por esto, habrás pagado con eso, pero de la provisión de Dios has pagado. Y cuando lo botas estás ofendiendo a Dios. Educa a los niños a ser buenos mayordomos de la comida que el Señor nos da. Y aquí el Señor está mostrando ese ejemplo. Habían sobrado 7 canastas, seguramente sobraron estas 7 canastas para dar a aquellos. ¿Cómo sobró? Me estaba poniendo a preguntar. ¿Cómo sobró? Es que les han pedido a cada uno. Lo que pasa es que partían el pan y el medio pedazo quedaba. Esos pedazos que sobraron. Eso es lo que aquí está hablando. Aquí Marcos nos da los números de los que experimentaron el milagro de la multiplicación. Eran los que comieron 4,000 y los despidió. Y además dice que también que los despidió. Otra vez el Señor nos habla de hospitalidad y también que es una virtud cristiana ser hospitalaria. ¿Qué es ser hospitalaria? Dar la bienvenida a quien viene a visitar nuestra casa o está ocasionalmente en nuestra casa.
darle la bienvenida, invitarle algo tal vez de tomar, alguito que tengamos. No será cosas grandes, pero alguito que tengamos. Y les despidió porque tenía que ir a otra región. Y luego entrando en la barca, versículo 10, con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. En el pasaje paralelo de Mateo 5:39 dice a Magdala. ¿Se acuerdan de María Magdalena? Era de ese lugar. Estaba en Decápolis. Y se va a ese lugar el Señor a enseñar. Versículo 39, entonces, despedida de la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Mateo 5:39. El Señor manda a recostarse a la multitud y multiplica los panes y los peces. Estos comen y sobran 7 canastas, y la multitud era de 4,000 personas y más. Entonces el Señor los despidió. Todos tienen oportunidad de salvación y experimentan la provisión de Dios a sus necesidades. El Señor provee de salvación eterna y además satisface las necesidades de todas las personas. Él provee salvación eterna. El Señor tuvo compasión de la multitud que estuvo 3 días con Él y no quiere despedirlos sin comer. Los discípulos dijeron que de dónde alguien la alimentaría, y Él pregunta cuántos peces tienen, luego les manda a recostarse y multiplica los panes y los peces y sobran 7 canastas, y esta era una multitud de 4,000 personas que luego el Señor los despidió. Hermanos, las necesidades de ninguno pasan desapercibidas delante de Dios. Es más, si creen en Él, pues todos tienen oportunidad de salvación y además experimentan la provisión de Dios. El Señor tiene compasión por la necesidad de salvación y las necesidades diarias de las personas. Él provee la salvación eterna y satisface sus necesidades. Hermanos, por eso este sermón se titula Necesidad y compasión. ¿Cuánto significado tiene la palabra necesidad para el Señor? No solamente es comida, como es la perspectiva nuestra, vestimenta, como es la perspectiva nuestra, un lugar donde vivir, como es la perspectiva nuestra. Es mucho más que eso. Es conocer las verdades de la palabra de Dios, iniciando con la verdad de la salvación. Esta es la necesidad que nosotros tenemos mayormente. Y cuando satisfacemos esta necesidad, el Señor está listo para proveer nuestras necesidades diarias también. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, en este día, por las cosas que aprendemos, Señor, en Evangelio según San Marcos, por las cosas que tú nos enseñas, Señor, por las cosas que necesitamos para la vida diaria y las cuales nos hacen vivir bien y en bendición. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender que nuestra verdadera necesidad es de salvación y que si ya la tenemos, es de las verdades que tú enseñas en tu palabra, porque tú no nos dejas pasar por alto nuestras necesidades, tú las miras y las satisfaces. Y tú nos ayudas a encontrar gracia en los ojos de las personas, porque a través de otros nos das nuestra provisión diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero animarlos, como siempre, que esta semana compartan con alguien. Y tal vez alguien que anda equivocadamente pensando que lo que gana es de él, dígale que Dios es el que provee las necesidades y que la mayor gran necesidad que tiene es de salvación. Y que cuando satisface eso, tendrá también sus necesidades cubiertas. Que el Señor le bendiga, hermano. Podemos darnos un abrazo de paz, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.